Hola a todos. Nuevamente los saluda su amigo Adrián KZ. Hoy les traigo el segundo capítulo de esta teoría fanfic. ¿Qué hubiera pasado si Akatsuki caía en Boku no Hero Academia? Como recordarán, este fanfic está inspirado en la historia original publicada en Wattpad por el usuario BlackZ1, quien lamentablemente borró su perfil, pero cuya idea sigue viva gracias a este proyecto. Mis respetos hacia ti, BlackZ1. Espero que disfruten esta nueva parte tanto como yo disfruté escribirla. Y sin más que decir, comencemos. El caos continuaba en las calles. El dúo inmortal habían causado revuelo en una parte de la ciudad. Hidan blandía su guadaña de triple cuchilla con un entusiasmo grotesco, riendo como un maníaco mientras atacaba a la heroína conejo. Vamos, salta más, maldita coneja. Gritaba mientras lanzaba un corte vertical con fuerza. Mirko esquivó el ataque del arma con un salto ágil, pero sangraría ya que había recibido un pequeño roce en la mejilla, lo que la dejó un poco sorprendida. No tuvo tiempo para lamentarse. Hidan lanzó su guadaña giratoria directamente hacia ella. Mirko, en cuatro patas, se lanzó hacia él. Sus músculos tensos, su velocidad brutal. Esquivó la guadaña con gran movimiento, se deslizó por debajo y lanzó una patada directa al pecho del inmortal, haciéndolo retroceder. La guadaña cayó al suelo, y ella se impulsó hacia un semáforo, posicionándose con agilidad. Hidan se reincorporó, viendo a la heroína empezando a evaluar. Especialista en patadas, saltos, es interesante, pensó. Jaló el cable de guadaña, recuperándola en mano, y comenzó a correr, pero estaba corriendo en dirección contraria. ¿Huyes? ¿Eres un cobarde o qué? Gritó Mirko, apretando los dientes. Impulsó sus piernas, cargando una poderosa patada hacia su oponente. Caíste, susurró Hidan con una sonrisa cuando se giró al ver a la heroína cerca. Dio un salto hacia atrás. Mirko abrió los ojos sorprendida. Estaba detrás de ella. Un tajo del arma cruzó su brazo. Antes de que pudiera reaccionar, Hidan le propinó una patada en la espalda que la lanzó varios metros. La heroína se incorporó, estaba sonriendo con emoción mientras se limpiaba la sangre de su brazo con su mano. Para ser un maldito villano, eres de los pocos que me han hecho sangrar. Me gusta esta pelea. Hidan solo estaba sonriendo de una forma psicópata. Ah, ¿sí? Pues prepárate, vas a sangrar más. Vas a experimentar el dolor de verdad. No te creas tanto por unos simples cortes, replicó Mirko, cargando energía en sus piernas. Entonces Hidan lamería la sangre manchada en su guadaña. ¿Qué rayos? Eres un enfermo asqueroso. Gritó ella, estremecida, mientras corría hacia él nuevamente. Pero en ese momento estaba disminuyendo la velocidad hasta detenerse. Su mirada se ensanchó al ver cómo el cuerpo de Hidan cambiaba. Su piel se tornó negra con manchas blancas como un esqueleto viviente. ¿Qué hace? Susurró. Luego negó con la cabeza. No importa, cambiar de color no te salvará de la patada que viene. Volvió a correr. Cargó impulso. El inmortal solo sonreía abriendo los brazos sin defenderse. Una patada directamente al estómago a Hidan. Impacto. Pero de inmediato su rostro cambió. La sonrisa confiada de la heroína había desaparecido, reemplazada por un dolor indescriptible. ¡Ak! Gritó, escutiendo saliva, cayendo de rodillas al suelo, llevándose ambas manos al estómago. Todos los presentes, incluso la prensa que aún grababa, quedaron atónitos. Ese sujeto no se había movido. No había bloqueado el ataque. Simplemente, lo recibió. Y aún así, fue Mirko quien cayó. Jejejejeje, ¿cómo se sintió esa patada, coneja? Diría Hidan, con tono burlón. ¿De qué estás hablando? Jadeó Mirko, temblando con dolor. Hidan la ignoró. Alzó la vista al cielo. Kakuzu y ese sabio de los cuernos tenían razón. El círculo de sangre sí era una desventaja. Pero ahora, solo necesito ingerir sangre para recibir todo sin preocuparme. Y esa patada, si estuviera haciendo el círculo sí que iba a hacer un problema. Lo lamento Hasin-sama, pero valió la pena. Su sonrisa era una mezcla de devoción y sadismo. Mirko jadeaba, sin entender aún lo que acababa de pasar. Mientras cerca de donde estaba el inmortal. Plumas rojas cortaban el aire con precisión milimétrica. Aux se mantenía a distancia, lanzando ráfagas rápidas con sus plumas como proyectiles afilados, tratando de mantener a raya al extraño y peligroso enemigo que tenía enfrente. Kakuzu, el ninja de la aldea oculta de la cascada, ni se inmutaba. Su cuerpo, piel como una roca, endurecida por su técnica de elemento tierra.
Las plumas apenas lo rozaban. TSK, ya me estoy aburriendo, gruñó con un tono indiferente, observaba al héroe alado con desprecio. Aux frunció el ceño. Sabía que sus plumas eran diseñados para ataques a distancia, pero no podía quedarse atrás. Veamos si puedes con esto, monstruo, murmuró. Sacaría 2 plumas de sus alas, que se habían extendido y se endurecieron teniendo filo en ellas. Sus plumas se habían vuelto 2 espadas. Aux las tomó con firmeza para luego lanzarse a la ofensiva, descendiendo con rapidez. Las espadas de pluma chocaban contra el cuerpo endurecido de Kakuzu, sin generar efecto alguno. El ninja de la cascada esquivaba con movimientos mínimos, sin perder la compostura. Los está esquivando como si fuera cualquier cosa, pensó Aux, mientras seguía lanzando estocadas y cortes. Ni siquiera casi se defiende, solo se mueve. ¿Qué clase de villano es este? Kakuzu resopló, visiblemente decepcionado. No tienes técnica. Solo atacas por atacar. Un novato jugando con espadas. Y en un instante, Kakuzu bloquearía ambas espadas de pluma con sus manos endurecidas, desarmando a Aux con fuerza bruta. Sin darle tiempo a reaccionar, lo tomó del brazo, lo jaló y empezó a golpearlo con un brutal despliegue de taijutsu. Puño tras puño. Golpes al rostro, al abdomen, a las costillas. El héroe apenas podía cubrirse. Un último giro, y una patada devastadora en el pecho lanzó a Aux por los aires como un muñeco. El héroe impactaría contra el asfalto y rodaría varios metros, sus músculos estaban temblorosos mientras jadeaba con dificultad. Tenía sangre en los labios, su visor roto y con una sonrisa cansada. Ese kir de endurecimiento de piel, sin duda útil para evitar cualquier daño. Se reincorporó con dificultad, levantando la vista hacia el ninja de la cascada. Pero dime, ¿quién eres tú? Preguntó, dejando la sonrisa en esa última palabra. Kakuzu se detuvo. Bajó la mirada, y con frialdad respondió. No es asunto tuyo. Sin más, extendió uno de sus brazos, alargándose con sus hilos negros. Atravesó distancia y sujetó la cabeza de Aux con fuerza. Eres una completa decepción. Y con un movimiento brutal, lo lanzó con toda su fuerza hacia una cafetería cercana. El cristal de la ventana explotó con el impacto, y Aux se estrelló entre las mesas, rompiendo a todo su paso. Clientes y personas aterrados gritaban, huyendo del lugar. Cámaras y reporteros graban todo con horror. Las transmisiones en vivo mostraban cómo esos extraños villanos estaban venciendo con facilidad a los 2 héroes más fuertes. Mirko aún sostenía el abdomen con fuerza, jadeando, con sus músculos tensos. El dolor seguía punzando como una cuchilla dentro de ella, y no entendía cómo había pasado. Oye maldito, no me respondiste. ¿Qué demonios hiciste? Gritó furiosa mirando al inmortal quien la estaba mirando de forma sádica. Kakuzu desvió la mirada hacia su compañero, viendo a la heroína estando de rodillas, temblando sus músculos y agarrándose el abdomen. ¿Ya la arrinconaste? Bien, diría con voz grave. Hidan voltearía mirando hacia su compañero con una sonrisa arrogante. ¿Y tú? ¿Acabaste con el pajarito? Está fuera de combate. Era de esperarse, siempre tan eficiente, Kakuzu. Kakuzu levantó la vista hacia el cielo, donde un helicóptero de noticias grababa la escena desde lo alto. Algunos civiles escondidos aún grababan desde lejos con sus celulares, a pesar del caos. Terminemos con esto rápido. Llamamos demasiado la atención. Sí, qué fastidio. Refunfuñó Hidan, cruzándose de brazos. No me ignores. Rugió Mirko, con el rostro lleno de rabia. Se levantó con esfuerzo. No me has dicho qué me hiciste. ¿Cómo me dañaste sin tocarme? Kakuzu, respondería con su tono indiferente. Tu sangre. Mirko confundida, no entendió la palabra del ninja. ¿Qué? Cuando Hidan bebe la sangre de su oponente, su cuerpo se conecta con el de él. Los ojos de la heroína se abrieron como platos a esa revelación. ¿Qué? Hidan sonrió de oreja a oreja, con su rostro pintado por su jutsu de maldición. Estás maldita, conejita. Ahora vas a saber lo que es el dolor real. Todo lo que le pasé a Hidan, añadió Kakuzu con un tono frío, lo sentirás tú. En eso Mirko recordaría de inmediato la escena. Cuando esa guadaña de 3 cuchillas la había herido en el brazo, Hidan había lamido la sangre con deleite. Luego, su piel se volvió negra con manchas blancas, y cuando recibió su patada de lleno con los brazos abiertos, sin defenderse. Y entonces, el dolor que sintió en su abdomen, era suyo. Ella misma se lo había causado. ¿Qué clase de kirk es ese? Exclamó.
Es imposible. Es una cobardía. Ja ja ja, una cobardía dices, rió el inmortal, sacando un kunai de la capa de Akatsuki. Lo levantó frente a sí, con expresión de locura. Ya que Kakuzude lo explicó, dime en qué parte del cuerpo quieres sentir el dolor esta vez. Oh, ¿qué tal? Aquí. Apuntó el kunai hacia su propia pierna. Eso no me va a detener. Gritó la heroína, con furia indomable. Aún con dolor, les voy a partir la cara a los dos. Se lanzó corriendo, con el cuerpo al límite, pero con determinación en la mirada. Entonces será aquí, diría Hidan, con voz calmada, clavándose el kunai en la pierna. ¡Ak! Gritaría Mirko, cayendo bruscamente al suelo, mientras brotaba sangre de su pierna, como si una lanza invisible la hubiera atravesado. Miró la herida con desesperación, luego al ninja maldito. Ahí estaba, de pie, con el kunai incrustado en la misma parte de la pierna que ella acaba de recibir el daño. Él se lo hizo, sin siquiera dudar, murmuró, casi horrorizada. El dolor era real. Y la prueba, incuestionable. Por primera vez en mucho tiempo, Mirko se sintió impotente. No podía hacerle daño sin que eso se volviera contra ella. Su fuerza bruta, pero inútil ante ese Kirk. Maldito loco, susurró entre dientes, apretando los puños mientras su pierna sangraba sobre el asfalto. En la zona del banco, donde momentos antes los cuerpos de los ladrones aún yacían sin vida, se desarrollaba una feroz batalla. Entre todo el caos, tres jóvenes héroes se enfrentaban a dos de los enemigos más letales que jamás habían imaginado. Nejire Hado, flotando en el aire con sus ondas de energía en espiral, lanzaba ráfagas amarillas contra Orochimaru, uno de los legendarios Sannin del mundo ninja. A su lado, Tamaki Amahiki, con sus brazos convertidos en tentáculos de pulpo, intentaba atrapar al enemigo desde múltiples ángulos. El Sannin se estaba deslizando como si su cuerpo carecía de huesos. Era una serpiente esquivando cada ataque con una agilidad antinatural, moviéndose y esquivando sin apenas esfuerzo. ¿Eso es todo, mocosos? Rió con un tono burlón, sus ojos rasgados brillando con diversión. Tome esto. Gritó Nejire, con un pequeño puchero en su expresión molesta. Desde el aire, concentró su energía en una gigantesca espiral brillante y la lanzó como un proyectil giratorio. Orochimaru se desvió con facilidad, pero no vio que los tentáculos de Tamaki lo rodeaban por los lados. Lo tenemos. Gritó Tamaki, tensando sus brazos. ¿Sí? Exclamó Nejire, entusiasmada. Pero la sonrisa de Orochimaru no desapareció. Desde la manga de la capa de Akatsuki, emergió una serpiente que sin a la vista de los jóvenes, en su interior, escondía su espada larga y fina con el cual había decapitado al último ladrón. Con un movimiento rápido, cortó los tentáculos de Tamaki, haciéndolo retroceder con un quejido de dolor. «Ah, qué ingenuos», murmuró el Sannin con tono divertido. Con velocidad rápida, agarró uno de los tentáculos que había cortado del joven, empezó a jalarlo para atraer a Tamaki. En un instante, Orochimaru ya lo tenía sujeto con fuerza, sujetando sus brazos y el cuello, impidiéndole moverse. «Tamaki», gritó Nejire al ver a su compañero en peligro. Descendió rápidamente con otra onda espiral cargada. Orochimaru giró su cabeza de manera antinatural, sonrió y arrojó el cuerpo de Tamaki directamente contra Nejire. «¡Ah!», gritaron los dos al chocar en el aire y caer pesadamente al suelo. Tamaki se sobaba el cuello, jadeando, mientras Nejire tambaleándose, sujetándose la cabeza. «¿Estás bien?», preguntó la peli azul, preocupada. «Más o menos», respondió el pelinegro con una mueca. Ambos dirigieron su mirada al enemigo, que ahora los observaba desde una distancia con una sonrisa inquietante. «Ese tipo», diría Tamaki, apretando los dientes. «Ni siquiera está usando su Kirk, y aún así es demasiado fuerte y ágil». Nejire asintió con una mezcla de asombro y temor. «Sí, es impresionante, pero también da miedo». Mientras Nejire y Tamaki lidiaban con el Sannin, en otro punto del banco, dos figuras se movían a una gran velocidad casi imperceptible. Obito Uchiha, con su máscara de espiral anaranjada puesta y el Sharingan brillando en su ojo izquierdo, pero a la vista solo era un brillo rojo, chocaba una y otra vez contra Mirio Togata, quien esquivaba y traspasaba cada golpe con su particularidad. Golpes iban y venían, pero ninguno conectaba. Ambos se desvanecían, cruzaban paredes o el mismo suelo. A simple vista, parecía una coreografía imposible entre dos seres fantasmas. En su mente, Obito analizaba cada movimiento del joven con precisión quirúrgica. Ese mocoso, su Kirk es algo similar al Kamui, puede volver intangible todo su cuerpo. Pero es inferior.
Tiene puntos débiles. ¡Guau! Exclamó Mirio, sonriente mientras salía del suelo en un salto. Jamás pensé que encontraría a un villano con una habilidad como la mía. Obito asintió con calma. Así parece, pero tu intangibilidad tiene defectos que de seguro alguno no lo logra ver. Mirio frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Pero no había tiempo en reaccionar, Obito apareció frente de él en un parpadeo y él dio un golpe directo al rostro. El impacto lo lanzó hacia atrás, haciendo que Mirio cayera por el suelo unos metros. ¡Uk! Gruñó, sorprendido. ¿Cómo logró golpearme? Activó nuevamente su Kirk y se sumergió en el suelo, reapareciendo detrás Obito, lanzando un puñetazo. Pero el Uchiha ya lo había anticipado. Giró la cabeza apenas unos grados. Como lo dije, tu intangibilidad tiene defectos, diría con voz grave. Obito se había dado cuenta de que las piernas de Mirio no estaban en fase intangible en ese instante. Sin dudarlo, lo tacleó por debajo, derribándolo y haciéndolo girar en el aire. Mirio, con gran agilidad, logró ponerse de pie con un pequeño salto, jadeando un poco. Ese tipo, es fuerte. Y hábil. Ni siquiera parece cansado, pero con esa máscara, no puedo saber si lo está o no. Ambos se quedaron inmóviles por un segundo, observándose. El ambiente se había puesto tenso. Obito levantó una mano. Es hora de acabar con esto. ¿Qué? Mirio no sabía lo que pasaba, pero lo que vería lo dejó sorprendido. Estilo de fuego, jutsu bola de fuego. Recitó Obito. Una gigantesca bola de fuego emergió disparada a toda velocidad hacia Mirio, iluminando todo lugar con un rígido infernal. Los ojos del joven héroe se abrieron de par en par. Fuego. Gritó mientras activaba su intangibilidad y se hundía en el suelo apenas a tiempo. ¡Bum! La bola de fuego impactó contra una pared, causando una explosión que rompió casi de la calle, generando una gran nube de humo y calor. Mirio reapareció unos metros más allá, tenía los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Esos fue fuego? ¿Ese tipo tiene dos Kirk? Lo miró fijamente. No puede ser. ¿Qué clase de villano es este tipo? Obito bajó lentamente la mano. Mientras que un brillo rojo en su máscara brillaba, siendo este el Sharingan. Volvemos con el dúo artista, el enfrentamiento seguía entre los tres héroes. Kamui Wolves, con el brazo aún dañado, intentaba con esfuerzo contener al dúo, extendía sus ramas nuevamente una y otra vez. Aunque más lentas, más débiles, apenas sostenidas por su voluntad. Resistan. Gritó con su determinación aún en él, mientras sus ramas trataban de rodear a Deidara y Sasori. Pero era inútil. Las aves de arcilla volaban, detonando en el aire. Y las cuchillas de la marioneta del tercer Kazekage giraban con violencia, cortando sin piedad cualquier intento de captura. Deidara suspiró con fastidio, casi aburrido. Esto ya se volvió monótono, Jun, ¿no lo crees, Sasori? Sasori asintió, con mirada indiferente pero irritado. Me estoy hartando de esta estupidez, sus ojos se clavaron en el héroe madera. ¿Y tú no decías que nos ibas a atrapar? ¡Qué patético! Las palabras cayeron como dagas, Kamui Wolves tenía los ojos entrecerrados con enojo, sin fuerza para replicar. Vámonos, Deidara. Ya llamamos demasiada atención, añadió el pelirrojo. TSK, no se van a ir de aquí. Exclamó MT Lady con rabia, intentando levantarse. Sus piernas estaban cubiertas de cortes, sangrando, resultado del ataque de la marioneta del tercer Kazekage. Deidara la miró con burla, su sonrisa arrogante bien marcada. No le voy a hacer caso a una mujer que usa un traje ridículo sin nada de arte. Esto ha sido una pérdida de tiempo, como una escultura mal hecha. ¡Qué vergüenza! Jun. Maldito mocoso. Gritó MT Lady, furiosa. Pero el ninja de la roca simplemente rió. Con sus bocas en palma, formó arañas de arcilla para luego lanzarlas hacia arriba. Asómbrense ante esto, susurró. Katsuru. Las arañas explotarían en el cielo con una luz cegadora y una gran onda expansiva, obligando a los héroes a cubrirse y retroceder. En la zona comercial, el flujo de gente era constante. Familias, jóvenes, trabajadores, todos caminaban entre vitrinas y tiendas. Pero entre ellos, dos figuras encapuchadas destacaban entre las personas por su apariencia y presencia. Itachi Uchiha y Kisame Hoshigaki. Las personas los estaban viendo con curiosidad, pensando de que son héroes. Las capas negras con nubes rojas sondeaba al ritmo del viento, y el sombrero casa cubría su cabeza y el rostro de Itachi, dándole un aire aún más enigmático.
Kisame, por otro lado, era imposible de ignorar, su piel azulada, sus branquias, su altura, pensaron que era producto de su Kyuk. Nos están mirando mucho, gruñó Kisame, con un tono confundido y incómodo. Como dije antes, los héroes de este mundo usan trajes vistosos para ser reconocidos, respondió Itachi, sin voltear. Probablemente creen que lo somos. ¡Qué ridículo!, bufó Kisame, cruzándose de brazos mientras aún caminaba. Si tuviera que usar uno de esos trajes ridículos, preferiría estar muerto. Mientras continuaban su caminata, una gran multitud delante de ellos les llamaría la atención. Las personas estaban aglomeradas, mirando con asombro y teniendo sus celulares en mano. Lo que faltaba, diría Kisame con sarcasmo. ¿Otra escena de justicia? Supongo que algún héroe deteniendo sujetos patéticos, eso parece, asintió Itachi, observando la concentración de civiles. Kisame chasqueó la lengua. Esta sociedad va a depender de los héroes, no podrán defenderse por sí mismos. Itachi mantuvo su tono sereno, sin juicio, pero con una verdad escondida en sus palabras. Tarde o temprano, esa dependencia les costará cara. Al frente de ellos, el motivo del alboroto se reveló. Un hombre de contextura robusta, traje azul con llamas de fuego ardiente envueltas en su cuerpo. Su expresión era severa, casi agresiva, mientras había detenido a delincuentes con su Kyuk. Era Enji Todoroki, mejor conocido como Endeavor, el héroe número 2 de Japón. Los aplausos lo rodeaban, pero él solo fruncía el ceño, como si algo lo perturbara. De pronto, en medio de la multitud, Endeavor notó unos ojos rojos brillando entre las sombras. Una sensación inquietante recorrió su cuerpo. Trató de enfocar su vista, pero no se podía distinguir el rostro entre la gente. En ese instante, la realidad a su alrededor comenzó a distorsionarse. Las personas se volvían sombras sin rostro, los colores se desvanecían. Sin saberlo, estaba bajo un genjutsu. El Uchiha había entrado silenciosamente en su mente. Exploró sus recuerdos como si hojease un libro abierto. Villanos peligrosos, información sobre héroes más poderosos, las academias de formación de héroes, y los rankings de cada país. Profundizó más, llegando a recuerdos personales. Vio el rostro de un joven bicolor con cicatriz, escuchó gritos y vio maltratos. Todo lo que Enji intentó ocultar. Itachi memorizó todo en silencio. Luego, con un parpadeo de su Sharingan, borró la imagen de sí mismo y salió de la mente del héroe. Endeavor parpadeó un poco, estando confundido. ¿Eh? ¿Por qué volteó hacia allá?, murmuró, desonrierado. Debo concentrarme. Se giró nuevamente hacia los criminales para continuar con su trabajo. Desde lejos, Itachi hablaría sin dejar de caminar. Entré a la mente de ese sujeto, descubrí mucha información muy útil, y que además es uno de los héroes más poderosos de aquí. Kisame alzó la ceja, para luego soltar una carcajada. ¿Ese tipo un héroe poderoso? Ja. No me hagas reír. Parece un matón engreído que un patético héroe. ¿Viste cómo dejó a los tipos que detuvo? Los dejo achicharrados. Si eso es ser un héroe aquí, este mundo está más jodido de lo que pensaba. Itachi desvió la mirada hacia la multitud por última vez. Vámonos. No tenemos nada que hacer aquí. Kisame, sonrió con su clásico tono burlón y comenzó a seguirlo. Parece que debemos entrar por este camino. Ambos pasaron por la entrada del centro comercial, fundiéndose entre la multitud. En un callejón oscuro de la ciudad, se escuchaba la voz de una chica llorando desesperadamente. La chica estaba siendo rodeada por dos hombres. Los sujetos reían con perversidad, ignorando las súplicas de la chica, que entre lágrimas rogaba que se detuviera. Uno de ellos sacó una navaja y sonrió con asco. Hoy nos vamos a divertir mucho, jovencita, diría uno de ellos. Parece que es nuestro día de suerte, añadió el otro. Desde un tejado, dos figuras observaban en silencio. Ambos llevaban capas negras con nubes rojas. Se trataban de Pain y Conan, quienes observaron lo sucedido. ¿Vamos a intervenir?, preguntó la kunoichi de la lluvia. Aún no. Observemos si la chica es capaz de defenderse usando su Kyuk, respondió el líder de Akatsuki, con su rostro sin emoción. Y tenía razón, la chica sí tenía un Kyuk, pero por su desesperación y recordando las leyes no lo usaba, arrojaba piedras o basura del suelo con tal de defenderse, pero no lograba detener a sus atacantes. Tal como dijo el sabio de los 6 caminos, murmuró Pain. En esta sociedad podrida, las reglas impiden que los débiles se defiendan, y en cuanto los héroes no están donde se les necesita. Aquí no hay un héroe, diría Conan, frunciendo el ceño. Intervendremos. Sí, afirmó Pain.
Esta sociedad necesita un cambio. Uno de los sujetos usando su kirk, extendió sus dedos hacia la chica para poder atraparla, pero en eso, una voz femenina resonó con firmeza. Ya es suficiente. Ambos agresores se detuvieron, mirando a su alrededor confundidos. ¿Quién está ahí? Sal de donde estés. Gritó uno. Ambos giraron mirando a la chica, quien miraba arriba asombrada, los dos sujetos también verían hacia arriba. Una figura alada descendía lentamente, justo al frente al sol, cegándolos con su silueta. Lo único que se veía es que llevaba una capa negra con nubes rojas. Y que solo se distinguía que era una mujer. Una heroína. Exclamó uno, confundiéndose por el diseño de su atuendo. Lárgate de aquí si no quieres morir. El que tenía su kirk extendió sus dedos hacia la joven, pero antes de que pudiera alcanzarla, lanzas hechas como de papel cayeron del cielo, las lanzas llegaron al sujeto atravesando su cabeza y el cuello. Cayó muerto al instante. El otro sujeto, horrorizado, intentó reaccionar y escapar, pero una vara negra lo atravesó por detrás. Al girar la vista con horror, vio a un hombre de cabello naranja, ojos violeta con círculos concéntricos y varias perforadoras incrustadas en su rostro. El sujeto también caería muerto. La chica, con horror y temblando, miró al sujeto que tenía al frente. Por la poca luz no se distinguía bien su rostro, pero los ojos del hombre brillaban en la oscuridad y se distinguía que tenía puesto una capa negra con nubes rojas. Un instante después, ambos desaparecieron sin dejar rastro. Solo el sonido de las sirenas policiales rompió el silencio. Desde la distancia en un tejado de un edificio, Payne observaba junto a Conan cómo llegaba la policía al lugar. Llegan tarde, comentó con frialdad. ¿Qué harán? ¿Qué es lo que harán ahora? ¿Cómo reaccionarán? La policía entró al callejón, lo que vieron los dejaron sin palabras, una chica que estaba en shock y a dos sujetos muertos tirados en el suelo atravesados. En lugar de proteger a la joven, la arrestaron por uso ilegal de kirk y por asesinato. ¿Qué clase de justicia es esta? Susurró Conan, indignada. ¿Acaso querían que se dejara violar? Payne cerró los ojos para luego observar el horizonte. Este mundo debe corregirse. Ya he visto suficiente. En ese momento, Payne envió un mensaje telepático a todos los miembros de Akatsuki. Reúnanse en la base. La joven, ya bajo custodia, contaría entre sollozos lo que vio, un hombre y una mujer con capas negras con nubes rojas que salvaron su vida. La descripción se extendería entre las autoridades. Regresamos con Hidan y Kakuzu. El dúo inmortal continuaba observando a la heroína conejo, quien aún luchaba contra el dolor. Su pierna herida seguía sangrando profusamente, formando un charco carmesí bajo ella. ¿Ya no puedes dar tus fabulosas patadas? Se burló Hidan con una sonrisa sádica. Cállate. Gruñó Mirko con furia. No necesito una maldita pierna para derrotarte. Justo en ese momento, ambos inmortales recibieron la llamada telepática de Payne. Su voz resonó directamente en sus mentes. Es hora de irnos, comentó Kakuzu fríamente. ¿Qué? Pero si esto apenas se está poniendo divertido. Reclamó Hidan con molestia. Ni siquiera la he hecho gritar de verdad todavía. Ya causamos suficiente caos. No podemos arriesgarnos a más exposición, diría Kakuzu, preparándose para irse. Mirko, con una determinación férrea, intentó levantarse. Apoyándose en la otra pierna, dio pequeños saltos, dispuesta a seguir peleando a pesar del dolor. Si creen que van a huir, están equivocados. Gritó, tambaleándose pero avanzando. ¿Todavía sigue con eso? Bufó Hidan. Admítelo, ya perdiste esta pelea. Además, ¿crees que puedes hacerlo con esa pierna en ese estado? Cansado de la situación, Kakuzu extendió su brazo con rapidez, golpeando a la heroína antes de que pudiera reaccionar. La fuerza del impacto la lanzó al suelo sin posibilidad de contraatacar, ahora sí derrotada. Bien hecho, Kakuzu, rió el ninja del vapor mientras desactivaba su jutsu de maldición, su piel regresando a la normalidad. Solo lo hice para terminar con esta pérdida de tiempo, diría el ninja de la cascada, tajante. Ambos dieron un salto y desaparecieron del lugar, corriendo a tal velocidad que nadie fue capaz de seguirles con la vista, tanto que no saben a qué dirección fueron. Los civiles cercanos, ocultos y con miedo, salieron poco a poco de sus escondites. El caos que acababan de presenciar era algo que no olvidarán. Mientras tanto, el helicóptero que estaba arriba antes había grabado lo sucedido, transmitiendo en vivo lo ocurrido, grabando cada segundo del ataque del dúo inmortal.
Volvemos al lugar donde se desarrolló una batalla en el banco. Mirio se encontraba en posición defensiva, respirando con algo de dificultad, pero con los ojos fijos en el misterioso hombre enmascarado. Estaba sorprendido por lo que vio. No esperaba que tuvieras un killer de fuego, comentó con cautela, observando los restos de llamas causados por la explosión de la bola de fuego. Detrás de la máscara, la voz de Obito resonó con frialdad. Tengo más habilidades de las que imaginas. Mientras tanto, con los dos jóvenes héroes, Orochimaru permanecía de pie, sonriendo de forma siniestra. Nejire y Tamaki ya se habían levantado del suelo, aunque no tenían que bajar la guardia si la serpiente atacaba. Pero lo que vieron ante sus ojos les recorrió un escalofrío. Orochimaru dejó salir dos serpientes de sus brazos y una más en su boca. Las criaturas reptaban en el aire con un siseo amenazante. Tamaki, dando un paso atrás, exclamó. ¿Qué demonios? Nejire, con el ceño fruncido pero asustada, intentó entender lo que veía. ¿Entonces ese es su Kirk? ¿Puede expulsar serpientes de su cuerpo? El pelinegro empezó a murmurar. Es un Kirk tan raro, incluso es perturbador. Justo en ese momento, ambos Akatsuki se quedaron inmóviles unos segundos. Pain los había llamado telepáticamente. Obito habló, sin más rodeos. Es suficiente. Es hora de irnos. Orochimaru soltó una leve risa mientras sus serpientes regresaban a su cuerpo. En eso, otras serpientes, eran las que había liberado al principio, se deslizaban rápidamente hacia él, regresando a su cuerpo. El Sannin parecía complacido. Ya tengo toda la información que necesitábamos. Parece muy interesante. Eso está bien, diría el Uchiha enmascarado, acercándose al Sannin. Mirio, aún en alerta y la mirada fija con enojo, dio un paso adelante. Se van así nada más. ¿Pero quiénes son ustedes? Obito se detuvo por un instante. Volteó lentamente y lo miró fijamente. Su Sharingan brilló con intensidad bajo la máscara. Somos Akatsuki. Y con eso, dio un paso hacia Orochimaru. El espiral de su dimensión Kamui apareció, envolviéndolos a ambos en el vórtice, desapareciendo en cuestión de segundos. Los tres jóvenes héroes quedaron en silencio, atónitos a lo que vieron. ¿Se acabó? Preguntó Tamaki en voz baja. ¿Qué fue eso? Nejire aún observaba el lugar donde desaparecieron. Ese sujeto dijo que eran Akatsuki. ¿Qué es eso? ¿Será una nueva organización criminal? Mirio asintió con seriedad. Es probable. Y si son una nueva organización puede que tengan más miembros. Y no sabemos si serán igual de fuertes o incluso más que esos dos. Ambos jóvenes asintieron, preocupados. Mientras tanto, más personas que habían grabado la batalla completa con sus teléfonos empezaron a subir los vídeos a redes. La existencia de Akatsuki pronto se iba a ser conocida. Con Itachi y Kisame, caminaban con calma dentro de un inmenso centro comercial. Sus miradas se deslizaban por la moderna infraestructura del lugar. Escaleras eléctricas, luces brillantes, vitrinas llenas de tecnología y lujo. Estaban ligeramente sorprendidos, pero eso no iba a dejar que eso los distrajera. Vaya, este lugar sí que es extenso, comentó Kisame con una sonrisa torcida. Bueno, así parece, respondió Itachi con serenidad, sin cambiar el ritmo de sus pasos. De pronto, una multitud corrió en dirección contraria, gritando y empujándose desesperadamente. Las alarmas comenzaron a sonar. Ambos ninjas se detuvieron, observando con atención. A lo lejos, un grupo de terroristas armados se había atrincherado en una joyería del centro comercial. Escúchennos. Entréguenos todo el dinero de las tiendas. O explotaremos todo este lugar. Gritó uno de los criminales. Las salidas de emergencia están cerradas. No se resistan, no tenemos todo el día. Exclamaba uno sosteniendo una especie de detonador. Kisame sonrió con entusiasmo. Al fin, algo interesante. Itachi entrecerró los ojos. No hay héroes cerca. Y la gente solo observa sin actuar. ¿Y qué? ¿Vamos a intervenir? Preguntó Kisame, aún sonriendo. No hay de otra, respondió el Uchiha. Pero justo en ese instante, ambos escucharon la voz de Pain, llamándolos telepáticamente. Nos están llamando. Hay que volver a la base. ¿Y qué pasará con esos sujetos? Preguntó Kisame mirando a los terroristas. Haz lo que quieras, pero que sea rápido. El cuerpo de Itachi se desintegró en una bandada de cuervos, que volaron rápidamente lejos del lugar. Kisame se estiró el cuello, giró sus hombros y soltó una carcajada. Esto se va a poner divertido. Comenzó a acercarse paso a paso a los terroristas.
Uno de ellos lo vio para levantar su arma apuntándolo. ¡Ey, tú! Ni un paso más. Por esa capa que traes puesto debes ser un maldito héroe. Más te vale no hacer nada. Podemos volar este lugar ahora mismo. Diría el terrorista quien tenía el detonador de la bomba. Pero Kisame no se inmutó. Sonrió mostrando sus dientes de tiburón dando escalofríos. Primero, esas amenazas no me asustan. Y segundo, no soy un héroe. Realizó sellos con una velocidad increíble y gritaría. Estilo agua, Jutsu Bala tiburón de agua. En eso, una enorme masa de agua apareció de la nada enfrente del ninja y tomó forma de tiburón emergiendo, avanzando velozmente hacia los criminales. Uno de ellos, sorprendido, comenzó a disparar al tiburón. ¿Qué es esa cosa? Ja 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 ja. ¿De verdad crees que esas cosas me harán algo? Se burló Kisame esquivando con facilidad y al tiburón de agua que avanzaba no le hizo nada, solo las balas traspasaron el agua. El tiburón impactó contra el primer terrorista justo cuando éste levantaba el detonador. Lo volaré todo. Pero antes de que pudiera presionar algo, el tiburón cerró sus mandíbulas con violencia, mordiéndolo y destrozándolo, salpicando líquido rojo. ¡Maldito! Gritó otro, corriendo hacia el cuerpo de su compañero para intentar tomar el detonador. Kisame apareció frente a él en un parpadeo, lanzándole un golpe devastador que lo mandó volando por el aire. Las personas que se habían escondido, ahora empezaban a sacar sus celulares y grabar con miedo y asombro a la vez. El resto de los criminales apuntaron con sus armas al ninja. Vas a morir. Abrieron fuego, pero Kisame blandiría a Samehada, bloqueando las balas con facilidad. Poco a poco, los disparos cesaron. Uno de los terroristas caían, estando de rodillas o acostados, jadeando. ¿Qué está pasando? Me siento tan cansado. Jejeje, les estoy robando las energías, explicó Kisame con una mueca satisfecha. Para ser unos inútiles, pero tienen un chakra delicioso. ¿Acaso ese es su Kirk? Pensé que era controlar agua. Gimió uno de los atacantes. El ninja de la niebla guardaría a Samehada en su espalda. Eso fue interesante, pero ya no tengo tiempo para seguir con esto. Volvería a hacer sellos de manera rápida. Estilo agua, Jutsu Bala tiburón de agua. Nuevamente emergió un tiburón de agua, que se lanzó contra los terroristas, acabando con ellos sin piedad. Con sus cuerpos destrozados y sangre por la zona. El centro comercial quedó en silencio. Los presentes no podían creer lo que habían presenciado, era horroroso lo que veían. Mientras las sirenas de policía comenzaban a oírse a lo lejos, el ninja de la niebla caminó tranquilamente hacia la salida. Decenas de personas habían grabado todo lo sucedido. Al salir, empezó a correr y saltar de techo en techo por la ciudad hasta detenerse viendo que algo se acercaba. Una bandada de cuervos se acercó, que comenzaron a unirse, formando el cuerpo de Itachi. Llamaste mucho la atención, comentó con frialdad. Kisame soltaría una carcajada. Sí. Y lo disfruté. Aunque eran débiles, pero fue entretenido triturarlos. Tenemos que volver, diría el Uchiha mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse nuevamente en cuervos. Kisame lo seguiría, saltando entre los edificios, desapareciendo en la distancia. Regresamos con el dúo artista. Las explosiones de las arañas de arcilla de Deidara en el cielo habían dejado a los tres héroes visiblemente heridos. A pesar del daño causado, el ninja de la roca sonreía con satisfacción. ¿Qué les pareció mi arte, preguntó Deidara con arrogancia. TSK, ¿quiénes demonios son ustedes? Gruñó de Atarms, tenía el cuerpo de rasguños y con sangre. No tengo que responderle nada a una basura como tú, diría Sasori con su típica frialdad. En ese momento, ambos recibieron en sus mentes la llamada telepática de Pen. Nos están llamando líder Sama, Jun, murmuró Deidara, lanzando una mirada a Sasori. Así parece, asintió el pelirrojo. Es hora de volver. Ya se van. Así como si nada. Exclamó Kamui-Wolves, aún en guardia pese a sus heridas que tenía. ¿No es obvio, imbécil? Replicó el ninja de la arena con desprecio. Ustedes fueron una decepción total, Jun, añadió Deidara. Espero que esto les sirva como lección. El arte es una explosión. Ustedes no son más que unas decepciones. ¿Cómo se atreven? Gritaría MT Lady, sentada en el suelo, con quemaduras y rastros de sangre en su traje. Ninguno de los dos respondió. Sasori alzó dos dedos de su mano, y con un soplo de humo desvaneció la marioneta del tercer Kazekage.
Deidara, por su parte, sacó más arcilla de una de sus bocas en la palma de la mano y la moldeó, creando un gran búho blanco de arcilla. Ambos artistas se subieron a la gran escultura, para que comenzara a batir sus alas, elevándose. «Admírenlo», gritó Deidara mientras lanzó pequeñas mariposas de arcilla en los cielos. Las figuras de arcilla volaron, aleteando sus alas y, al alcanzar cierta altura, estallaron en una serie de fuegos artificiales de multicolores con humo. Un espectáculo explosivo, brillante, que dejó a los héroes atónitos. Cuando el humo se disipó, Deidara y Sasori ya se habían ido, sin nada de rastro en los cielos. Ya en las montañas lejanas de la ciudad de Musutazu, la lluvia caía con fuerza, oscureciendo el cielo y con una gran niebla densa. Uno por uno, los miembros de Akatsuki llegaban a la entrada de una base improvisada. Mojados por la lluvia, cruzaban los pasillos de tierra en silencio, sus pasos resonaban en el corredor subterráneo. Finalmente, todos se reunieron en la sala principal, era amplia, rústica, con antorchas iluminando tenuemente las paredes de madera y tierra. Deidara se sentó sin mucho cuidado, mientras Sasori se cruzaba de brazos en silencio. Obito y Orochimaru permanecían de pie junto a una de las columnas. Itachi cerraba los ojos, reflexivo. Hidan se quejaba en voz baja y Kakuzu lo ignoraba. En eso se pondrían firmes, ya que Pain y Konan entraron por el pasillo hasta llegar a la sala. El ambiente se volvió completamente silencioso al verlos. «Hablen. ¿Qué averiguaron?», diría Pain con su voz firme y autoritaria. Las parejas asignadas comenzaron a dar su reporte. «Nos enfrentamos a 3 jóvenes», diría Obito, con su tono neutral. Uno de ellos tenía una intangibilidad parecida a Mikamui, el otro tenía su brazo como de pulpo y una mocosa tonta que atacan con energía algo como chakra. Curiosos, pero no fueron amenazas. «Una mujer conejo y un sujeto con alas», escupió Hidan con fastidio. Aún quería ver a esa coneja desangrándose. «A mí y a Sasori nos cruzaron 3 héroes», añadió Deidara, con una sonrisa burlona. «No fueron gran cosa, y sus trajes ridículos, no tenían nada de toque artístico, qué decepcionante». «Yo solo eliminé a unos delincuentes», diría Kisame sonriendo. «Pero aún así había demasiadas personas». Pain los observó a todos, con una expresión seria. «No les había dicho que fueran cautelosos, han llamado mucho la atención, no hay que dejar rastros de este lugar, no por ahora. Pero eso ya no importa». Itachi levantaría la vista. «Tengo información que compartir», activaría su Sharingan, miró a Pain directamente. El líder de Akatsuki se dejó al genjutsu de Uchiha. En un instante, Pain vio lo que Itachi extrajo de la mente de Endeavor, imágenes de la sociedad de héroes como los villanos más peligrosos y buscados, datos de academias, pero más importante la Academia UA, tal como tú y yo lo vimos, diría Konan, mirando al líder de Akatsuki. Esta sociedad depende demasiado de los héroes. Son ciegos a la realidad, murmuró Pain, mirando al suelo. Esa dependencia será su perdición. Y nosotros, nos encargaremos de cambiarlo. ¿Y cómo lo piensas hacer?, preguntó Sasori, mirándolo con serenidad. «Haremos que esta sociedad abandone esa confianza a los héroes», respondió el líder de Akatsuki, su voz resonó por toda la sala. «¿Cómo lo haremos exactamente?», inquirió la Kunoichi de la lluvia. «Comenzando a mostrar la debilidad de que los héroes que las personas tanto veneran, una persona que admiran su fuerza que los criminales tanto temen, y depositan toda su confianza en él. El héroe el cual llaman All Might». «¿Y quién demonios es ese?», diría Deidara, confundido. «Apuesto a que es otra basura como los que enfrentamos», bufó Kakuzu. «¿Y cómo mostraremos la debilidad de ese sujeto?», preguntó Obito, con tono serio. «¿Qué tiene de especial ese tipo?». «All Might», intervino Orochimaru con una sonrisa torcida. «Es el héroe más fuerte de todo Japón. El número 1 de todos los héroes. El símbolo de la paz». «¿Japón?», repitió Deidara, confundido. «Este mundo hay más de 100 países», comenzó a explicar el Sannin. «Cada uno con su propio idioma y sistema. Pero curiosamente, en este país donde el sabio de los 6 caminos nos envió, todos hablan japonés, el mismo idioma que nosotros hablamos en el mundo shinobi». «Eso es interesante», murmuró Pain. «En cada país hay rankings de héroes», añadió Orochimaru. «Los 10 primeros son los más poderosos. All Might es el número 1 de Japón y el más fuerte del mundo entero». Itachi, mirando a Orochimaru, dijo en tono calmado. «Parece que te me adelantaste con la información». «Subestimarme es un error, Itachi», respondió el Sannin, con una sonrisa fría.
Pain levantó la cabeza, con su rostro serio con frialdad. All Might es el símbolo de una falsa paz. Lo primero que haremos será que el mundo vea su caída. Así entenderán que ni su héroe más fuerte es invencible para todos. Esa será la primera fase. ¿Y cuál es el segundo plan? Preguntó Kisame. ¿Y qué hay del resto de los países? Añadió Conan. Si hay más de 100 países, ¿no tomará eso demasiado tiempo? Lo tomaremos con calma, diría el líder, sin dudar. Primero lo importante, destruiremos la confianza de esta sociedad en los héroes. Cuando eso ocurra, cambiaremos sus reglas. Al decir eso, Pain volvió su mirada hacia Itachi, sus ojos Rinnegan brillaban con serenidad. Itachi, tengo una misión especial para ti. Todos en la sala lo miraron. Por lo que me mostraste en tu Genjutsu, habrá exámenes de inscripción en la Academia UA, la mejor escuela de héroes de este país. Pain entrecerró los ojos. Quiero que te infiltres como estudiante. Conviértete en uno de ellos. Averigua todo lo que puedas sobre All Might. Según los recuerdos de ese tipo, trabajará como profesor en la academia. Es perfecto, ya que mantuviste tu identidad oculta y por eso que quiero que vayas. Itachi, sin mostrar emoción alguna, asintió lentamente con los ojos cerrados, aceptando la orden sin objeción alguna. ¿Y nosotros? ¿Qué haremos mientras tanto? Preguntó Deidara con curiosidad, jugueteando con una pequeña figura de arcilla. Como nos dijo el sabio de los 6 caminos, respondió, en este mundo hay muchos héroes que no actúan por justicia sino por beneficio personal. Su fama, su dinero, pero esas máscaras van a caer. Ustedes se encargarán de eso. Van a eliminar criminales, pero también a villanos peligrosos que causen caos o alboroto. Así, los héroes verán cómo su relevancia y poder se desmoronan. Una sonrisa macabra se dibujó en el rostro de Hidan. ¿Sí? Miles de sacrificios para Hashin-sama. Él estará complacido con la sangre que correrá. Cállate, Hidan, gruñó Kakuzu. No es momento para tus delirios religiosos. TSK, aburrido como siempre, resopló Hidan, cruzando los brazos. Obito, apoyado contra una pared, murmuró con voz firme. Entonces, esto es el comienzo. El líder dio un paso adelante, su presencia imponente hizo que el aire pareciera más denso. Así es. Esto apenas comienza. Ya pueden retirarse. Descansen, ya que ustedes llamaron la atención, ahora las personas de este mundo sabrán de nuestra existencia. Akatsuki será quien traiga a la verdadera paz de este mundo podrido. Uno a uno, los miembros se fueron retirando por los oscuros pasillos de la base, sus sombras desvaneciéndose en la penumbra. Solo Pain y Conan permanecieron en la sala, observando el fuego de las antorchas parpadear. Cada miembro tenía algo en mente, ya que mañana el primer plan estará en marcha. Pasaron más de muchas horas, tras la reciente aparición de una nueva y enigmática organización autodenominada Akatsuki, Japón hizo un revuelto. Las autoridades estaban en alerta máxima. La policía abrió una investigación especial, buscando cualquier rastro, pista o huella que pudiera conducirlos a los responsables. El miedo comenzaba a extenderse entre la población. Los civiles estaban aterrados por este grupo desconocido, cuyos miembros, con habilidades aparentemente sobrenaturales, habían logrado derrotar a héroes profesionales con una facilidad espantosa. Sus quirks eran diferentes, más letales y muy atemorizantes. Mientras tanto, la comunidad de héroes estaba dividida. Algunos, arrogantes y confiados en su fuerza, menospreciaban la amenaza. Los héroes estaban descuidados. Gritaban en entrevistas. Nosotros podríamos derrotarlos sin problemas. Otros héroes, más realistas, empezaron a actuar por su cuenta, deseando encontrar a estos sujetos antes que causarán más caos de lo que hicieron al asesinar a criminales enfrente de personas, y derrotando a héroes profesionales. Por otro lado, varios grupos criminales veían en Akatsuki una oportunidad. Querían hacer contacto, buscaban formar alianzas, sin entender que estaban a punto de intentar pactar con depredadores. En las pantallas de televisión, la noticia ocupaba todos los canales. En un estudio, una reportera con rostro serio informaba. Seguimos con la cobertura especial sobre los ataques recientes ocurridos en diferentes puntos de la ciudad. Hasta ahora, la policía ha confirmado que estos incidentes fueron provocados por un nuevo grupo criminal, los cuales se han autodenominado Akatsuki. Según testigos, sus miembros visten capas negras con nubes rojas. Se presume que todos ellos poseen quirks extremadamente peligrosos. En la pantalla aparecieron imágenes borrosas de algunas batallas.
Explosiones, cuerpos inmóviles, y figuras moviéndose con velocidad imposible. De momento, continuó la reportera, solo se conocen los nombres de 5 miembros, escuchados por civiles que presenciaron los ataques. Estos nombres son, Hidan, Kakuzu, Deidara, Sasori y Orochimaru. A medida que los mencionaba, imágenes captadas por cámaras aparecían, Hidan atacando con su guadaña, Kakuzu luchando contra el héroe alado, Deidara elevándose sobre su búho de arcilla, Sasori manipulando su marioneta, y Orochimaru deslizándose con una sonrisa escalofriante. Otros han sido vistos, pero sus identidades permanecen ocultas, diría la reportera mientras mostraban una silueta con máscara naranja en espiral, era Obito. Luego una figura con sombrero casa cubriéndole el rostro, quien era Itachi. Finalmente, un ser de piel azul, dientes afilados y espada colosal, este era Kisame. Se cree que esta organización cuenta con al menos 10 miembros, añadió. Una testigo asegura haber visto a 2 personas más con la misma vestimenta, pero sus identidades siguen siendo un misterio total. La transmisión finalizó con una advertencia del presentador del noticiero. La policía recomienda a la población mantenerse alejada si llegan a ver a alguno de estos individuos. Son extremadamente peligrosos. Este grupo es considerado de clase S, así que cualquier avistamiento o si saben dónde están su paradero, tengan cuidado y llámenos. En una sala privada, dentro de la Academia UA, los profesores más importantes estaban reunidos. En el centro de la habitación, estaba un hombre alto con cabello corto y que llevaba un abrigo marrón, el detective Naomasa Tsukauchi, con su habitual rostro serio, sostenía un archivo confidencial que tenía el sello de la sede de la policía. Los informes son claros, comenzó, su voz grave resonando en el silencio. Hemos estado investigando a esta nueva organización criminal autodenominada Akatsuki. Pero no hay registros de individuos con los nombres Hidan, Kakuzu, Deidara, Sasori u Orochimaru. Ninguno aparece en nuestras bases de datos policiales. Mientras hablaba, proyectaban imágenes captadas por ciudadanos. Explosiones, combates violentos, y las figuras encapuchadas con sus distintivas capas negras decoradas con nubes rojas. Respecto a los otros sujetos, continuó Tsukauchi, aquellos a quienes aún no se les ha visto el rostro. El de la máscara espiral, el que lleva sombrero casa y el sujeto que tiene la apariencia de un tiburón, tampoco tenemos pistas sobre sus identidades. Sus edades estimadas varían, pero todos poseen habilidades y quirks completamente desconocidos y peligrosos, no registrados. Uno de los profesores y héroe profesional, con un traje ajustado de rojo con protectores y con musculatura, Black King, con mirada firme, se cruzó de brazos. Entonces, ¿no tenemos absolutamente nada de información útil? Lamentablemente, no, respondió Tsukauchi, cerrando el archivo. Aún no sabemos quién es su líder. Según una testigo, fue salvada de 2 criminales por un hombre y una mujer con las mismas capas. Es posible que uno o ambos sean los líderes o quizás lo sean los 3 sujetos desconocidos. Otro que tiene una máscara con sombrero de vaquero, Snipe, hablaría. Entonces debemos movernos rápido. Si ya atacaron una vez, lo harán de nuevo. Esa clase de gente no se detendrá. En un rincón, sentado en silencio hasta ese momento, All Might, en su verdadera forma delgada, miraba las grabaciones con el ceño fruncido. El director Nezu, quien estaba observando, preguntaría. ¿En qué estás pensando, All Might? Estos sujetos, murmuró All Might. Cuando pelearon, no parecían para nada cansados. No hubo vacilación. No titubearon al matar a los criminales. Fue como si, ya hubieran hecho esto. Fueron muy ágiles y fuertes en peleas cuerpo a cuerpo. Nezu asintió lentamente. Y aún así, mostraron sus habilidades frente a los héroes. Perdieron el factor sorpresa. No solo eso, añadió All Might con seriedad. Rompieron las leyes deliberadamente. Mataron. Usaron sus quirks ilegalmente. Y se burlaron de los héroes y como de sus trajes. Recuerdo eso, intervino Snipe. Los escuché en una de las grabaciones, dijeron que las leyes eran estúpidas y absurdas. All Might cruzó los brazos. Entonces si tienen ese nivel de desprecio, me hace pensar en una cosa. ¿Y si no son simples criminales? ¿Y más bien son vigilantes? Black King golpeó la mesa con su puño. ¿Vigilantes? Después de lo que hicieron. Tsukauchi volvió a abrir el archivo. 8 criminales violentos, todos con historial de terrorismo o vandalismo, asesinados por ellos. No se limitaron a una sola zona, atacaron en puntos distintos de la ciudad, y después todos ellos se retiraron al mismo tiempo. Como si alguien los estuviera guiando.
¿Un Kirk de telepatía? Sugirió Snipe. Una mujer de ojos azules con el cabello púrpura liso estando disparejo, Midnight, intervino. Podría ser un Kirk similar al de Mandalay, pero más avanzado. Tal vez, diría Vlad. No podemos descartarlo. Sukauchi volvería a hablar. Vamos a expandir nuestras redes de búsqueda. No descartamos que este grupo provenga del extranjero. Contactaremos con jefaturas policiales fuera del país, y rastrearemos cualquier pista. Nezu, con su característica calma, bajó la mirada por un momento. Vigilantes, algunos de ellos se ven demasiado jóvenes. ¿Está hablando de esos jóvenes de Akatsuki? ¿De Idara y Sasori? Preguntaría All Might. Así es. Diría que esos dos rondan entre los 16 y 18 años. Son como estudiantes. All Might lo observaba, intrigado. ¿Qué es lo que está insinuando, director? Que, esos dos jóvenes, todavía pueden cambiar. Podrían tener un futuro diferente. Quizás, incluso, podríamos intentar reclutarlos a estudiar en la UA. En eso el salón completo se enmudeció. ¿Reclutarlos? Repitió Bladkin con incredulidad. ¿A esos dos? Sus quirks tienen un gran potencial. Si los llevamos por el camino correcto, insistió el director, tal vez colaboren. Tal vez hablen. Podrían darnos información clave sobre el resto de Akatsuki. All Might, al escuchar las palabras del director, se pondría pensativo, diría en voz baja. Pero los exámenes de ingreso son mañana. No podemos encontrarlos a tiempo. Entonces habrá que intentarlo por otros medios, afirmó Nezu. De seguro aún tienen una chispa de razón, podríamos rescatarlos del caos. Pero lo que los profesores no sabían, era que para Deidara y Sasori, la única verdad era su arte. Su arte era destrucción. Belleza efímera. Caos sublime. Y no había camino correcto en su visión, solo la necesidad de que el mundo viera su obra. En otro lugar de la ciudad, había oscuridad envuelta, el ambiente también envuelto en una penumbra. La única fuente de luz provenía de una serie de cilindros gigantes, repletos de un líquido púrpura burbujeante. En su interior se vislumbraban siluetas humanas, suspendidas, flotando en el líquido. Frente a una pantalla que transmitía un noticiero, sobre la reciente aparición de la organización criminal llamada Akatsuki, se encontraba un hombre vestido con un traje oscuro. Su rostro estaba parcialmente conectado con cables como su cuello tenía un tubo conectado, y su cuerpo descansaba sobre una silla mecanizada que parecía sostener su vida artificialmente. Al ver las imágenes en pantalla, esbozó una siniestra sonrisa. ¿Con qué Akatsuki? Murmuró con una voz ronca, estando cargado de malicia. Ese sujeto, Hidan, me intriga su Kirk de inmortalidad. ¡Qué capacidad tan fascinante! Detrás de él, una figura delgada, estando calvo, con un enorme bigote y unos grandes anteojos brillando en la oscuridad, se giró para observar los cilindros. ¿Quieres que ellos trabajen con nosotros? Preguntó con tono neutral pero curioso. El hombre sentado observó con detenimiento aún la pantalla. Tal vez, pero más que su cooperación, me interesa el Kirk de ese sujeto. Su inmortalidad podría ser clave para estabilizar las criaturas que estamos fabricando, especialmente para mí. Se detuvo unos segundos, en las noticias se mostraría las imágenes de cada uno de ellos en las peleas que tuvieron con los héroes. Si se niegan, simplemente robaré sus quirks. El hombre miró directamente a la pantalla, mientras One Sombra estaba cubriendo su mirada. Akatsuki. ¡Qué grupo tan interesante!, diría con tono burlón, dejando salir una pequeña risa ahogada. Las siluetas en las cápsulas comenzaron a burbujear con más intensidad, como si reaccionaran a sus palabras. La oscuridad volvería a envolver el laboratorio. Había amanecido, y con ello llegó el tan esperado día de los exámenes de admisión a la UA. La entrada principal estaba repleta de jóvenes aspirantes, algunos estando emocionados, otros estando nerviosos y otros teniendo sueños por cumplir. Entre ellos, caminando con pasos serenos, se encontraba un joven de apariencia distinguida, vestido con un traje sencillo y moderno de este mundo. Su mirada penetrante destacaba, aunque su rostro permanecía inmutable. Era Itachi Uchiha. Mientras se acercaba a la puerta principal, recordó las palabras de Pain, cuando le encomendó esta misión que aceptó sin objeción. Infiltrarse en la UA y recolectar toda información de All Might. Teniendo la misión en mente hasta lograrlo. Los días previos antes del examen y después de que Pain le dijo de su misión, Itachi había recorrido la ciudad en completo anonimato, ocultando su presencia, ya que Akatsuki estaba siendo buscado activamente por la policía y los héroes.
En uno de esos recorridos, se detuvo frente a un local de lo que parecía ser de computadoras, que ya estaba por cerrar. Esperó. Cuando el encargado apagó las luces y se disponía a irse, se giró, solo para encontrar frente a él a un hombre vestido con una capa negra adornada con nubes rojas. No tuvo tiempo de gritar ni correr, los ojos rojos con 3 aspas girando, atrapándolo al instante. Ahora estás bajo mi control, susurró Itachi, con su Sharingan activado y sumiéndolo en un genjutsu absoluto. El hombre, completamente dominado, regresó a la computadora. Bajo las órdenes de Uchiha, creó un archivo completo con una identidad falsa, lo suficientemente detallada para ser creíble. Nombre, Itachi Uchiha. Edad, 18 años. Aunque realmente tenía 21, su apariencia juvenil ayudaba a sostener la mentira, ya que mayores de 20 no podían presentar el examen. Padres, Fugaku y Mikoto Uchiha. Hermano menor, Sasuke Uchiha. El archivo indicaba que su familia fue asesinada por un criminal cuando él era niño, razón por la cual abandonó la escuela durante 3 años. Posteriormente, se crió en una casa hogar, donde retomó sus estudios. La historia, aunque trágica, sonaba plausible y convenientemente, se parecía mucho a la que había vivido en su mundo original. Basándose en su vida y de la masacre que hizo en el clan Uchiha. Para evitar cualquier sospecha, también registró su Kirk apropiado. Kirk, elemento de fuego y habilidad ocular especial, el Sharingan, que le da muchas habilidades especiales. Con precisión quirúrgica, subió los datos al sistema, ingresándolos en la red de información nacional, justo como lo haría un ciudadano común. Gracias a que siempre había usado el sombrero casa durante ahora las apariciones públicas de Akatsuki, nadie conocía su rostro, lo cual lo hacía indetectable. La pantalla se mostraría las palabras. Registro completado con éxito. La misión estaba en marcha. De vuelta al presente, Itachi caminaba mirando la gigantesca entrada del agua sin mostrar emoción alguna. Dio un paso al frente, mezclándose entre los aspirantes mientras pensaba. Esta es mi misión, ayudaré a traer la paz que no pude conseguir con Konoha. Sin saberlo los profesores ni los demás estudiantes, un lobo se había infiltrado entre las ovejas. Fin de capítulo. Y bueno, eso fue todo por este capítulo. Espero de corazón que les haya gustado, o al menos que lo hayan disfrutado. No olviden compartir este video para que más personas interesadas en este tipo de fanfics puedan verlo y unirse a esta comunidad. Cuando tenga tiempo libre, trabajaré en la siguiente parte, así que no se preocupen, que esta historia continuará. También recuerden darle like, comentar su opinión aquí abajo y suscribirse para que reciban la notificación apenas suba el próximo capítulo. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.